Vemos como nuestro prota, Toru, es un yakuza de la familia Sakuragi y se nos presenta como una persona violenta de sangre fría. Toru derrota fácilmente a sus enemigos en un instante y lo llaman por su apodo, el demonio de Sakuragi. Tras eso, el hombre que lo lleva de regreso a casa se llama Sugihara y Toru es el teniente de la familia Sakuragi. Sugihara está preocupado por las acciones de Toru porque desobedeció las órdenes de Kazuhiko, el jefe de la familia. Aunque Kazuhiko reconoció las habilidades de Toru, esta vez le dio una tarea muy inesperada. Toru cuidará a la hija del patrón, la pequeña niña Yaeka. Kazuhiko cree que Toru puede con todo, sin embargo, le falta sentido de responsabilidad. Y cuidando a Yaeka será la oportunidad perfecta para que aprenda a ser responsable de sus actos, dando así inicio a Kumi-Chou. Toru cree que será demasiado difícil, mientras Sugihara observa en secreto desde afuera, quedando sorprendido por esta tarea casi imposible. En ese momento, Yaeka está decepcionada por su nuevo niñero. Toru trata de peinarla, pero le queda horrible, y Sugihara, que estaba por ahí, se burla del menso de Toru. Sugihara nunca esperó que Toru tuviera problemas con una niña, pero Toru no se la perdona a Sugihara y le hace unas bonitas colitas, lo que hace que Sugihara se sienta avergonzado por la venganza de Toru. Al final, Kazuhiko le da una advertencia a Toru. Será mejor que no meta la pata cuando se trate de su hija, porque si no, le va a dar cuello. De camino a la escuela, Toru intenta entablar una conversación con Yaeka, pero a ella no parece gustarle hablar mucho. Justo entonces, dos extraños sospechosos aparecen por detrás. Resulta que son enemigos del pasado de Toru. Los dos están conspirando para atacarlo, pero Toru los nota de inmediato, así que le dice a Yaeka que van a jugar luz roja, luz verde, como en el juego del calamar, y aprovechó para ir rápidamente a papearse a los matones. Pero al regresar, Yaeka no entiende lo que acaba de pasar y comienza a sospechar. Días después, Yaeka mira en secreto un misterioso trozo de papel en su habitación. De repente, Toru entra, asustando a la niña, y esconde el papel rápidamente. Toru nota que algo anda mal, pero no sabe exactamente qué es. En ese momento, Kanami llega a visitar a Yaeka antes de irse a trabajar. Ella es su tía y solía cuidar de Yaeka, así que después de ver a su tía, ella recupera un poco la alegría. Sin embargo, al cabo de un rato, su expresión vuelve a la normalidad. Kanami siente curiosidad por el rostro sombrío de Yaeka. Sin embargo, ni Sugihara ni Toru saben la razón, porque siempre que Kanami está con Yaeka parecen felices juntas, aunque Yaeka no es buena expresando sus emociones. Antes de venir, Kanami había preparado el plato favorito de Yaeka, pero inesperadamente ella mostró una expresión triste, dejando a Kanami dudando. En ese momento, Toru podría haber presentido algo. Resulta que Yaeka había escondido en secreto una invitación a la reunión de padres y profesores esa mañana, pero no sabían por qué. Entonces, Kanami reveló que ella también había recibido la misma invitación en el pasado, pero no pudo asistir porque estaba ocupada trabajando. Aunque Yaeka no dijo nada, Kanami notó que parecía un poco triste. Finalmente todos entendieron lo que sucedía, así que los dos idearon un plan para asegurarse de que Yaeka no se sintiera decepcionada. En la escuela, Yaeka se sintió excluida porque todos sus compañeros estaban acompañados por sus padres. Y en eso, Toru apareció a su lado, tomándola completamente por sorpresa. Las mamás presentes se aventaron un taco de ojo con el guapo de Toru, lo que lo hizo sentir avergonzado. Sin embargo, Yaeka se sintió muy feliz por esto. Más tarde esa noche, Toru notó a Yaeka parada frente a la habitación del jefe. Resultó que quería darle un regalo a su padre, pero estaba dudosa en si le gustaría. Toru animó a Yaeka, pues cree que todo lo que hiciera su hija le traería alegría a Kazuhiko, y gracias a eso Yaeka le dio un regalo que le encantó a su padre. Toru recordó que esa mañana Kanami le dijo que fuera a la reunión de padres, y de repente Yaeka le agradeció que la acompañara. Al día siguiente, Kazuhiko anunció que visitaría a Miyuki. Ella es su esposa, quien actualmente está en el hospital después de un grave accidente. Recientemente, Kazuhiko descubrió que había alborotadores alrededor del hospital que afirmaban ser falsamente parte de la familia Sakuragi. Esto molestó a Kazuhiko, por lo que ordenó a Toru y Sugihara que se encarguen de la situación. Esa noche, los dos exploraron los alrededores y pronto descubrieron un comportamiento sospechoso de algunos extraños que se hacían pasar por yakuzas y usurpaban sus nombres. Finalmente le informan a Sugihara que los impostores solo son un grupo de aficionados que fueron contratados por otra familia criminal, y Toru todavía no sabe quién está detrás de todo, porque tiene demasiados enemigos. Días después, Yaeka tiene la oportunidad de salir con Toru y Sugihara, y resulta que el día anterior, Yaeka había invitado a Toru a un festival de fuegos artificiales. Así que, por supuesto, Toru aceptó de inmediato y detuvo temporalmente la búsqueda de los impostores para poder pasar tiempo con Yaeka.
Mientras pasaban, Yaeka vio un conejito de peluche. Toru lo notó e hizo todo lo posible por ganarlo. Después de amenazar al estafador del puesto, Yaeka finalmente obtuvo el conejito de peluche que tanto quería, y con una gran sonrisa, los tres se divirtieron mucho juntos. Cuando llegó el momento de ver los fuegos artificiales, Yaeka expresó su deseo de poder salir con ellos otra vez, y tanto Toru como Sugihara estuvieron de acuerdo. Al regresar a casa, Sugihara recibió un informe sobre los impostores, y justo a tiempo, él y Toru llegaron a donde estaban. Rápidamente atraparon a los impostores, y durante la operación, Toru pensó en que si Yaeka ya se había dormido, así que terminó dejando escapar a los impostores, y Sugihara se sorprendió de que les tuviera piedad. Cuando llegaron a casa, Toru le informó a su jefe que había completado la misión, e inesperadamente, Toru vio a Yaeka durmiendo en el regazo de su padre. Kazuhiko le reveló a Toru que Yaeka había estado esperando su regreso, y fue ahí que Toru se dio cuenta de que se había convertido en parte de la vida de Yaeka. Al día siguiente, mientras los dos comían galletas tranquilamente, Yaeka sintió curiosidad por la madre de Toru. Él respondió que su madre era una mujer muy amable. Sin embargo, Kazuhiko estaba confundido por la repentina curiosidad de Yaeka. Resultó que la última vez que Yaeka visitó a su madre fue cuando era muy pequeña. Yaeka siempre lloraba cada vez que veía a su madre en coma, así que desde entonces, Kazuhiko no había dejado que Yaeka la viera. De repente, Yaeka abrió la puerta y entró en la habitación. Ella rompió a llorar tras escuchar su conversación, y en ese momento, Toru se acercó para consolarla. Pero justo fuera de la habitación, Toru escuchó los pensamientos sinceros de Yaeka. Ella le dijo que su padre siempre se ponía triste cuando visitaba a su mamá, pero ella aún no despierta. Toru habló con Yaeka con dulzura. Se dio cuenta de que la pequeña siempre había malinterpretado a su madre, ya que pensaba que Miyuki la odiaba, porque ella siempre intentaba hablarle y tomarla de la mano, pero ella nunca respondía. Toru le explicó que su madre estaba librando una batalla en sus sueños para poder volver a estar con ella, y Yaeka finalmente entendió todo. Salió de la habitación y se disculpó con su padre, diciendo que ahora quería realmente ver a su mamá. Y nos enteramos de que en aquel accidente, Miyuki le pidió a Toru que cuidara tanto de Kazuhiko como de Yaeka, así que él siempre había hecho todo lo posible para lograrlo. Era hora de que Yaeka se fuera a la cama. Sin embargo, Toru se sorprendió porque la niña le dijo que era muy amable. Él quedó impactado porque era la primera vez que alguien lo llamaba así, pero Yaeka le recordó todas las cosas amables que hizo por ella, dejando a Toru reflexionando seriamente sobre sí mismo. Finalmente llegó el día en que Yaeka visitaría a su madre, y delante de Miyuki, Yaeka se disculpó por estar enojada con ella, pues su madre se había esforzado al máximo cada día. Aunque Yaeka no le había prestado mucha atención a eso, esperaba que, una vez que su madre despertara, pudieran hablar mucho y compartir cosas que desconocían una de la otra. Todos a su alrededor se conmovieron por la madurez de la niña, y Yaeka tenía un regalo especial preparado para su mamá. Era un dibujo de todas las personas que amaba, para que Miyuki ya no se sintiera sola en esa habitación de hospital. Kanami estaba feliz de ver el cambio positivo de su sobrina, y en ese momento, Kazuhiko recordó viejos momentos con su familia, sintiendo alegría al pensar en ello. Mientras Toru y Yaeka fueron al 7-Eleven a comprar víveres, Toru se encontró con Aoi. Aoi también solía ser miembro de la familia Sakuragi, y después de enterarse de que Toru ahora cuidaba de Yaeka, se sorprendió porque pensaba que el viejo Toru no sabía hacer otra cosa más que luchar. En ese momento, Koki, el hijo de Aoi, saludó a Yaeka y se presentó. Entonces, Yaeka sintió curiosidad por la relación entre Kazuhiko y Aoi. Y resulta que después de que la esposa de Aoi quedara embarazada, él dejó la familia Sakuragi porque tenía algo más importante que proteger, tomando Toru su puesto. Aún así, Aoi y Kazuhiko seguían manteniendo una buena relación. Un rato después, Aoi tenía algo que hacer y tuvo que irse. Antes de irse, se conmovió porque Yaeka le dijo que visitara a su padre pronto, y él prometió que algún día iría de visita. Y como le cayó bien, le contó algunas historias vergonzosas sobre Toru. Al regresar a la habitación, Yaeka le contó a su padre todo lo que acababa de suceder, y en realidad, la partida de Aoi de la familia Sakuragi había entristecido un poco a Toru, ya que habían sido muy cercanos. Aoi siempre ponía a los demás antes que a sí mismo, incluso antes de pensar en sus propias necesidades, y Kanami notó que la forma de vida de Aoi se reflejaba claramente en Toru, pero le pareció gracioso que Toru no se hubiera dado cuenta de eso. Era la hora de volver a casa, y Yaeka le prometió a su madre que la visitaría de nuevo la próxima vez. Días después, iban de camino a comprar donas, y se encontraron con una extraña chica y un pequeño gato de aspecto lamentable. La chica llevaba por nombre Hinata, y parecía no haber comido en un buen rato, así que Yaeka le dio las donas que compraron.
Resultó que Hinata era una estudiante de último año de secundaria, pero se había escapado de casa después de que sus padres la regañaran por tener bajas notas. Poco después se encontró con el gato, y tras verlo así, decidió que todo el dinero que le quedaba se iría en comprarle comida al gato. Por eso se estaba muriendo de hambre. Después de un tiempo decidió regresar a casa, pero no podía abandonar al pequeño gatito. Yaeka le dijo que quería cuidar del gato, y prometió cuidarlo bien. Toru le preguntó si realmente quería cuidar al gato, pues no sería fácil para ella. Pero Yaeka estaba decidida. Creía que tuvieron la suerte de haberse encontrado y no quería que volviera a estar solo. Y así fue como los dos llevaron al gato a casa. Y Sugihara tenía curiosidad de saber de dónde salió ese gato y qué le pasó a sus donas. A la mañana siguiente, mientras Yaeka aún dormía profundamente, el gato hambriento la despertó maullando, pidiendo comida. Un poco más tarde el gato se dirigió a la habitación de Kazuhiko y se sentó frente a su puerta. El gato llamó su atención e intentó hacerse amigo de él, para luego alejarse inmediatamente. Desafortunadamente el gato terminó dentro de unas cajas por error, lo que hizo recordar sus tristes recuerdos del pasado. Por suerte, Yaeka escuchó sus maullidos y logró rescatarlo. Toru y Sugihara se conmovieron por la bondad de Yaeka. Sin embargo, el gato causó problemas a unos subordinados, causando que se rompieran muchas cosas. Pero el gatito se acercó a Kazuhiko para disculparse, y esto le hizo recordar a algo similar del pasado. ¡Hey, aquí Belial! Estoy aquí para agradecer a los miembros del canal y hacer una mención especial a Francisco Arana, César Ferreira, Leonis y Bianca Gómez por ser los miembros de nivel Rey. Muchas gracias por el apoyo. Si tú también quieres apoyar al canal aún más para que siga trayendo los mejores resúmenes de anime, te invito a unirte a los miembros, donde puedes tener divertidas recompensas que van desde emojis personalizados hasta elegir el siguiente anime que resumiré. Pero la mejor forma de apoyar es suscribiéndote y activando la campana de notificaciones para no perderte de ningún video nuevo. Pero bueno, ya sin más dilación, continuemos. Días después, Kazuhiko les informó que la situación financiera de todos estaba empeorando. Sin embargo, Toru y Sugihara no sabían qué había sucedido, pero Kazuhiko de todas formas quería que buscaran trabajos adecuados, para que todos pudieran mejorar sus finanzas. Sin embargo, no debían revelar la identidad de la familia Sakuragi para evitar llamar la atención de pandillas rivales. Toru llevaba a Yaeka a la escuela, pero en el camino, Yaeka quiso ir sola porque notó que Toru parecía preocupado por algo. De vuelta en casa, Sugihara y Toru discutieron sus planes de trabajo. Esta vez, querían hacerse populares mediante streams en vivo y videos en internet. Sin embargo, Toru pensó que se enfrentarían a muchos problemas con su trabajo actual. Aún así, los dos continuaron planeando las cosas, pero surgieron algunas pequeñas discusiones entre ellos. Al final, Toru decidió actuar con una máscara para ocultar su identidad, y Toru empezó a chambear de streamer. Los dos trabajaron mucho juntos y se sorprendieron por la cantidad de interacción del público. Pero Toru se sintió preocupado porque tenía miedo a ser descubierto. Afortunadamente, Sugihara manejó los detalles circundantes y así completaron su trabajo. Sin embargo, Yaeka sintió curiosidad por el extraño comportamiento de todos. Aún así hubo un cambio en el grupo de Toru. Todos estaban decididos a este nuevo proyecto, y después de que Sugihara subiera los videos, la gente respondió positivamente, y eso hizo que explotaran en popularidad. Incluso Kanami se enteró de ellos, lo que lo sorprendió, aunque Kanami todavía no sabía sus verdaderas identidades, y se sentía muy triste cuando no subían video. Ellos pensaban que sería mejor dejar todo esto porque sus videos se hicieron populares entre los niños y estaban preocupados de que fueran mala influencia, o peor aún, que Yaeka pudiera enterarse de eso. De repente, Kazuhiko los llamó a todos a la habitación, lo que hizo que Toru y Sugihara se asustaran. Pero inesperadamente Kazuhiko los apoyó en este plan, porque pensó que usar una máscara era una idea muy inteligente. Y no solo eso, él les sugirió que también incorporaran el canto. Esto sorprendió a Toru y Sugihara, y al final tuvieron que seguir las órdenes del jefe. Los llevaron a un estudio profesional, les sugirieron atuendos llamativos y casi los querían volver idols. Cuando los dos estaban preparándose para grabar, nunca esperaron volverse tan populares, pero Toru seguía preocupado de que sus identidades fueran expuestas. Y luego miraron toda la coreografía que se tenían que aprender, pensando que se les estaba yendo de las manos. Sin embargo, Toru y Sugihara aún debían mantenerse firmes en completar la misión, porque ninguno de los dos podía desobedecer las órdenes de Kazuhiko. Al día siguiente, el grupo de Toru celebró oficialmente una conferencia de prensa, en la que anunciaban su debut como idols musicales. En cuanto a Yaeka, se sentía muy triste porque Toru no había ido a recogerla de la escuela durante muchos días seguidos, esto debido a la apretada agenda que tenía ahora. Inesperadamente, habían obtenido una gran oportunidad para crecer y se fueron de tour al extranjero. En el vuelo de regreso a casa, Toru pensó en Yaeka y ahí colapsó.
no tenía idea de lo que estaba haciendo, ni por qué llegó a donde había llegado. Afortunadamente, todo esto había sido solo un sueño, y al despertar, Toru vio a Yaeka cantando al otro lado de la casa, maravillado por su dulce voz. Después del relleno, los dos iban de camino a casa desde la escuela. Mientras Toru hablaba con Yaeka, notó a dos tipos sospechosos, y estos parecían conocer la verdadera identidad de Toru. En una reunión de familias yakuza, Toru se sentía harto de tener que asistir a esta aburrida reunión, cuando un joven extraño se le acercó. Su nombre era Yanagi, miembro de la familia Kusagami. Toru no le prestó mucha atención porque Yaeka lo llamó, enfureciendo a Yanagi. Entonces, él comenzó a decir cosas desagradables con el objetivo de que Toru perdiera los estribos. Pero contrariamente a lo que Yanagi esperaba, Toru no mostró ninguna emoción, lo que lo enfureció aún más. Toru ahora es muy diferente de antes, porque ya había lidiado con muchos alborotadores arrogantes, así que no le faltaban más enemigos. Sin embargo, Yanagi había ideado un plan malvado. Al día siguiente, Sugihara sintió celos de la cercanía entre Toru y Yaeka, y hoy, como era el día libre de Toru, aprovechó la oportunidad para acercarse más a la pequeña. Sin embargo, el extraño comportamiento forzado de Sugihara la incomodó. Un rato después los dos vieron una película juntos, y a Sugihara le llegó al corazón. Él le contó que cuando veía películas con Toru, se ponía bastante sentimental, y este lo callaba a golpes. Pero cuando Sugihara mencionó a Toru, una sonrisa apareció en el rostro de Yaeka. Esto hizo a Sugihara aceptar que no podía competir entre la cercanía entre ella y Toru, así que aceptó la realidad, y mejor decidió chismear con ella sobre Toru. En cuanto a Toru, aunque era su día libre, no tenía muchas ganas de ir a ningún lado, y de la nada, alguien lo abrazó por detrás. Este extraño hombre de dudosa sexualidad se llama Hoyo, y era compañero de la escuela de Toru. Se encontró con él inesperadamente después de muchos años, y le sorprendió lo mucho que Toru había cambiado para mejor, porque antes siempre tenía una expresión fría y aterradora. Hoyo tenía curiosidad por saber si el cambio de Toru se debía a su nuevo lugar de trabajo, y quizás eso era cierto. Había cambiado gracias a sus amigos, y especialmente por Yaeka. De repente se toparon con Yanagi alborotando el restaurante en el que estaban, así que Toru le dio una lección que lo asustó y lo hizo huir. En ese momento, Toru tenía algo que hacer, así que se despidió de Hoyo y se fue temprano. Sin embargo, de camino a casa, el grupo de Yanagi se encontró con Yaeka y Kanami, lo que les hizo pensar en cómo vengarse. Finalmente, Yaeka regresó a casa, pero esta vez Hinata también vino con ellas. Resulta que mientras Kanami estaba de compras con Yaeka, se encontraron con ella, así que todas volvieron a casa juntas. Hoy era la primera vez que Yaeka hornearía un pastel, y quería regalárselo a Toru. Las dos se unieron con alegría para ayudarla, y cuando el pastel estuvo listo, Kanami le regaló un poco a la hambriada de Hinata. Yaeka quería darle el pastel a Toru, y justo a tiempo se lo encontró. Pero Toru estaba en algo importante y tuvo que irse, lo que dejó a Yaeka un poco deprimida. Mientras tanto, del lado de Yanagi, fueron a un restaurante del territorio Sakuragi para causar problemas, pero afortunadamente Toru llegó justo a tiempo, lo que los dejó en shock. Esta vez, Yanagi estaba realmente asustado, y Toru se lo papeó para que dejara de andar molestando. De regreso, Toru se encontró con Yuri, el teniente de la familia Momoyama. Sin embargo, a Toru no le importó nada de lo que Yuri tuviera que decirle. Toru se dirigió a casa y al llegar se disculpó inmediatamente con Yaeka, pero para entonces ella le entregó el pastel que le había preparado. Aceptó felizmente el regalo de las manos de Yaeka y se sorprendió al saber que lo había hecho ella sola. Toru, cuando lo probó, dijo que era el pastel más delicioso que jamás había probado, y ella reveló que le había añadido más chispas de chocolate de lo habitual, ya que se enteró que le gustaba mucho el chocolate, pero le pidió que lo mantuviera en secreto. Mientras tanto, Hinata los espiaba disimuladamente desde la distancia, deseando poder tener una relación así. Ella mejor ya se iba cuando se resbaló y se iba a caer, pero un hombre de aspecto frío apareció para salvarla a tiempo. Al final, Sugihara no pudo comer pastel en casa porque tuvo que deshacerse de Yanagi y el otro tipo, en lugar de Toru. Semanas después de camino a casa desde la escuela, Yaeka recordó su cumpleaños del año pasado, el cual pasó con Kanami. Resulta que el cumpleaños de Yaeka está muy cerca. Yaeka le dijo a Toru que se le antojaron unas donas, y en la pastelería apareció Hoyo. No dejaba de molestar a Toru, lo que lo irritaba, pero Hoyo se dio cuenta de que iba acompañado de Yaeka. Le tomó de sorpresa que Toru estuviera actuando como guardaespaldas de la hija del jefe. Qué raras son las vueltas que da la vida. Poco a poco empezó a conocer a Yaeka, y la pequeña niña sintió curiosidad por la relación entre Hoyo y Toru. Después de un rato, a través de Hoyo, Yaeka descubrió que habían sido mejores amigos desde la secundaria, pero en ese momento Toru mostró una expresión de enfado. Sin embargo, a él no le importó.
Un rato después, Toru salió a fumar un poco porque no aguantaba a Hoyo, y él se sentó a charlar un poco con Yaeka. Hoyo reveló que antes Toru nunca sonreía y siempre tenía una expresión aterradora. Por eso no entendía cómo es que Toru se había vuelto tan amable. Quizás fue por aquel maravilloso encuentro que tuvo con Yaeka. Toru regresó con Yaeka porque era hora de volver a casa. Antes de irse, Hoyo le preguntó a Toru si sabía algo de un viejo compañero, alguien que solía pelearse mucho con él. Se llamaba Masaya, y lo vemos que está recién salidito de prisión. Al llegar a casa, Toru estaba emocionado por el regalo que Kanami le había preparado a Yaeka. Él no sabía cómo sería su fiesta de cumpleaños, y se enteró que ella también le había celebrado allí el año anterior. Pero Toru nunca supo de esto porque se la pasaba de buscapleitos en la calle, y rara vez estaba en casa. Este año, Toru se había convertido en el tutor de Yaeka, y por eso, Kanami estaba contenta de que pudieran celebrarlo como es debido. Sin embargo, los dos sabían que por la situación sería difícil que Yaeka trajera a sus amigos a casa. Y Kanami le preguntó a Toru cómo pasaba sus cumpleaños cuando era niño. Sin embargo, él respondió que no le hacían nada especial. Todo esto le resultaba muy difícil a Toru porque no sabía qué haría verdaderamente feliz a Yaeka. De hecho, a Toru nunca le dieron un regalo de cumpleaños en su vida. Sin embargo, Kanami rápidamente le dio una sugerencia a Toru. Podría cocinarle un plato él mismo, porque Kanami cree que cocinar es un acto de amor, y sería el mejor regalo de todos. Un rato después, Yaeka iba a ir al parque a jugar, y Toru no podía acompañarla. En su lugar, la acompañaron Sugihara y Takeuchi, y Yaeka parecía un poco triste por eso. En el parque, se encontró con una niña gringa de nombre Sara. Sara era tan alegre como extrovertida, tanto que abrumaba un poco a Yaeka. Mientras tanto, Toru estaba en casa cocinando con Kanami. Ella le estaba dando alto tutorial a Toru, pero el menso se cortó el dedo mientras partía verduras. Volviendo con Yaeka, las dos niñas se divertían mucho jugando juntas, pero Yaeka seguía sintiéndose un poco extraña por su amiga tan entusiasta. Aún así, las dos compartieron un momento alegre juntas, y hasta el corazón de pollo de Sugihara se conmovió, porque Yaeka finalmente había hecho a una amiga. Volviendo a Toru, a pesar de estar más cortado que un emo, seguía intentando terminar el plato. Kanami se preguntaba si tenía un recuerdo especial relacionado con la comida, y Toru respondió que para él esto significaban los cumpleaños, y quería darle a Yaeka el mejor plato que jamás había preparado. Yaeka regresó a casa y se alegró mucho de ver a Toru. Él estaba esperando en la puerta y notó sus heridas en la mano, pero rápidamente las escondió. Justo entonces, Sara y su padre también llegaron, ya que eran los nuevos vecinos de la casa de al lado. De repente, Yaeka y Sara se abrazaron, rebosando de alegría. En ese momento, Kazuhiko también apareció, y Yaeka le preguntó amablemente a su padre si podía invitar a Sara a su fiesta de cumpleaños. Inesperadamente, Kazuhiko aceptó, y el mero día del cumpleaños de Yaeka, la familia de Sara vino felizmente a celebrarlo con ella, y todos se sorprendieron por el entusiasmo del padre de Sara. En cuanto a Sara, ella estaba impactada por todos los miembros de la familia de Yaeka que vivían en esta casa. En ese momento, las dos jugaron y exploraron juntas todo a su alrededor, pero Sugihara y Takeuchi corrieron a vigilar que no rompieran nada. La energía de Yaeka y Sara dejó exhausto a los dos, y fue ahí que Yaeka pensó que todo esto era un encuentro mágico que la llenó de felicidad, a ella y a todos a su alrededor. El cumpleaños de Yaeka se convirtió en el día más inolvidable de todos, y después de que todos se fueron, Toru de repente le trajo a Yaeka un omurái su casero. Ella le dio las gracias y probó felizmente la comida que había preparado, y al mismo tiempo, Toru recordó sus momentos del pasado con su madre, lo que lo ayudó a comprender el significado de la felicidad en los cumpleaños. Después de salir de prisión, Masaya continuó de malandro. Esta vez quería enfrentarse a Toru, pero ahora Toru no tenía tiempo para eso porque estaba ocupado jugando a la niñera, y Masaya estaba que no se la creía. Resulta que en la preparatoria, Masaya había sido papeado monumentalmente por Toru, y desde entonces Masaya siempre había querido venganza. De repente, Toru y Yaeka se le aparecieron por detrás, sorprendiendo a Masaya. Sin embargo, Toru no sabía quién chuchas era este loco gritón que tenía delante. Eso molestó a Masaya aún más, ya que pensó que Toru no debería estar así. Justo entonces, Hoyo también apareció, por lo que Toru le encargó la bendición un ratito en lo que hablaba con el random este. Pero Hoyo reconoció inmediatamente a Masaya y le recordó los viejos tiempos a Toru, haciendo al prota finalmente recordar quién era este tipo. Cuando los tres estaban en preparatoria, eran individuos solitarios,
y Hoyo se sorprendió de que Masaya también estuviera involucrado con una familia yakuza. En ese momento, Masaya reveló que había estado buscando a Toru por todas partes para vengarse de él. Sin embargo, el Toru actual era una persona completamente diferente y no quería meterse en pleitos estúpidos. Por suerte, el jefe de Masaya llegó a tiempo para controlarlo, ya que no quería causarle problemas a la familia Sakuragi. Por la tarde, vemos a Sugihara en un encargo. Él siguió las instrucciones de Toru y fue a la oficina empresarial del presidente Kono a una reunión. Resultó que estaban intentando establecer una relación de cooperación entre las dos partes. Mientras los dos discutían, Sugihara notó que el contrato entre ellos era falso y se dio cuenta de que el presidente Kono había tenido la intención de estafarlos. Esto lo dejó desconcertado, y el presidente, molesto por la acusación de Sugihara, dijo que simplemente era una copia barata de Toru, pero Sugihara rápidamente se deshizo del estafador. De vuelta a casa en el auto, Sugihara se irritó por las palabras del director, y en eso recordó su pasado. En aquel entonces, Sugihara era solo un ladrón de poca monta, pero durante uno de sus robos, desafortunadamente se topó con Toru, quien descubrió las intenciones de Sugihara. Entonces, Sugihara entró en pánico y huyó, pero debido al comportamiento criminal de Sugihara, sus padres lo abandonaron y cortaron relación con él, y también lo sacaron de la herencia. Eso dejó a Sugihara completamente solo, pero fue Toru quien lo encaminó y le salvó la vida. Desde ese momento, Sugihara decidió seguir a Toru para siempre. Y en cuanto a ese director turbio, quien estaba detrás de él era en realidad Yuri, quien lo estaba usando como carnada para obtener información. Días después, Sara se convirtió en la nueva estudiante de la clase de Yaeka. Yaeka admiraba el talento de Sara para hacer amigos tan rápido, y cuando llegó a casa, Aoi fue a visitar a la familia Sakuragi. Koki inmediatamente comenzó a jugar con Yaeka, y en ese momento, Toru notó que Aoi parecía bastante ansioso porque verá a su jefe. Sin embargo, Toru calmó las emociones de Aoi. Finalmente, Aoi se vio cara a cara con su antiguo jefe, y Kazuhiko saludó amablemente a Aoi, lo que lo conmovió profundamente. Aoi se disculpó por venir después de tanto tiempo. Sin embargo, nunca esperó ver la vida que Kazuhiko tiene ahora. Kazuhiko sabía que a Aoi le costaría seguirles el ritmo a los cambios, pero Aoi también notó un cambio positivo en Toru. Había aprendido a controlar su ira, y Kazuhiko estaba muy contento con ese cambio, pues comparado con el pasado, Toru se había vuelto mucho más maduro. Hace unos 8 años, cuando Miyuki estaba embarazada, tenían una feliz relación. Ambos esperaban con ilusión la llegada de su nuevo bebé, y Miyuki deseaba que el bebé fuera amable y fuerte. Sin embargo, Toru no dejaba de causar problemas, y a menudo se peleaba con miembros de otras pandillas, así que Aoi tenía que aplacarlo todos los días, cosa que irritaba a Kazuhiko. Pero para Miyuki era todo lo contrario. Apreciaba a todos a su alrededor porque todos eran parte de una familia hecha de los esfuerzos sinceros de Kazuhiko. Claro, sinceros dentro de lo que cabe, dejando de lado que son criminales. Volviendo al presente, Aoi se sorprendió de lo mucho que había crecido Yaeka, ya que se hacía más grande día a día. También mencionó que estaba al tanto del estado de salud de Miyuki, porque se había encontrado con Kanami afuera del hospital. Aoi reveló que al observar a la familia de Kazuhiko, siempre había admirado la idea de tener una familia de verdad, y apreciaba a cada uno de los miembros de la familia Sakuragi. Pero cuando Sanae, la esposa de Aoi, quedó embarazada, ella sabía lo mucho que Aoi la apreciaba a ella y a la familia Sakuragi, por lo que no le importó que su novio sea un yakuza. Aoi se conmovió por la aceptación de Sanae tanto de su pasado como de la familia Sakuragi. Sin embargo, durante su siguiente misión, Aoi y Toru estuvieron en peligro, y Aoi terminó herido, lo que preocupó mucho a Sanae haciéndola hiperventilar, cosa mala para una embarazada. Desafortunadamente, su estado de salud también se volvió inestable, y la razón era que Sanae se sentía ansiosa por el estilo de vida de Aoi. Así que Aoi decidió dejar a la familia Sakuragi para poder proteger a su propia familia. Kazuhiko pensó que eso era lo correcto, y Sanae se conmovió por la decisión de Aoi. Gracias a esa elección, Aoi finalmente se dio cuenta de que lo único que realmente necesitaba era proteger a su familia, y al final, Aoi le dio las gracias a Kazuhiko una vez más. Un rato después, Aoi no podía creer que su hijo estuviera jugando con Yaeka, pues pensó que eso era algo que nunca pasaría. Aoi tampoco esperaba que Toru fuera quien se hiciera cargo, ya que antes Toru rara vez volvía a casa y su cuerpo siempre estaba cubierto de heridas y moretones. Cuando dejó a la familia Sakuragi, sintió que había abandonado su responsabilidad hacia Toru. Por eso, Aoi siempre cargó con un sentimiento de culpa.
pero a partir de ahora, probablemente ya no se sentirá así. Al final, todos se despidieron alegremente, y Toru se alegró de que Yaeka hubiera hecho un nuevo amigo. Al día siguiente en la escuela, Yaeka observó a todos jugando juntos, pero no encontró la manera de unirse, así que volvió a dibujar solita. De repente, notó que alguien detrás de ella tenía problemas. La chica se llamaba Kaede, y gracias a la gentileza y amabilidad de Yaeka, Kaede le pidió ser su amiga para poder dibujar juntas. Al final, las dos dibujaron con alegría, y Yaeka se sentía feliz por tener cada vez más amistades que le traían mucha felicidad. Al día siguiente, Yaeka parecía algo nerviosa, y Toru tenía curiosidad del saber por qué, pensando que quizás estaba esperando alguna cosa. También vemos que Sugihara parece tener cierta relación con este plan, ya que estaba espiando a Toru. Sin embargo, Sugihara habló demasiado alto llamando la atención de Toru. En ese momento Toru no tenía idea de lo que estaba pasando con todos, y justo entonces, Kazuhiko necesitaba hablar con él, llevándoselo de ahí. Toru le preguntó a su jefe qué le estaba pasando a todo el mundo, ya que si nadie se lo dice, le sacará la verdad al primer tipo que vea a golpes. Kazuhiko le recordó a Toru que debía ser considerado al tratar con sus subordinados, por más raros que estén actuando. Él tenía que ser gentil y amable para ser un buen ejemplo para Yaeka. De todas formas, él ya estaba por irse, pero Kazuhiko lo detuvo y resultó que todos estaban preparando una fiesta sorpresa para Toru por su cumpleaños. Kanami preparó personalmente la cena, y las decoraciones junto con los planes de hoy fueron idea de Yaeka, y todos trabajaron juntos en secreto. Esto conmovió profundamente a Toru, y en ese momento, Yaeka le dio a Toru un dibujo de él. Todos los demás estaban felices porque habían completado la misión, y luego Yaeka probó el plato favorito de Toru. Pero es ahí que Kanami sacó un recuerdo de la infancia de Yaeka. Era la ovejita Meme. Este fue un regalo que Kazuhiko le había dado a su hija, y de hecho, quien lo había comprado fue Toru. Sin embargo, cuando se lo encargaron ir a comprar, el menso de Toru compró por error carne de cordero en lugar del cordero de peluche, lo que hizo que toda la familia estallara en carcajadas. Mientras le servía sake, Kanami recordó la primera vez que conoció a Kazuhiko. Esa era la primera vez que su hermana le presentaba a un hombre, y Kanami se sintió un poquito nerviosa, hasta el punto en el que se le derramó toda la bebida. Pero Kazuhiko también recordó sus primeras memorias al conocer a Miyuki. Miyuki era una buena chica. Aunque solo era estudiante, intentaba trabajar a tiempo parcial en una florería. En ese momento se topó por casualidad con un desconocido cliente. Esa persona era Kazuhiko. Los dos hablaron sobre flores y unos días después, Kazuhiko volvió a la tienda. Esta vez Miyuki tomó la iniciativa de preguntarle sobre sus arreglos florales favoritos. Sin embargo, sintió que no había suficiente tiempo. Así que Miyuki le dio a Kazuhiko su información de contacto y los dos hicieron planes para verse al día siguiente. En el lugar del encuentro, Miyuki se sentía un poco tímida por la recta forma de hablar de Kazuhiko, pero tras verlo un poco, Miyuki centró su atención, notando que Kazuhiko era una persona bastante amable y bonita, y él notó que la timidez de Miyuki era lo más adorable de ella. Los dos tuvieron una conversación divertida y alegre, y cuando llegó la hora de irse a casa, Miyuki olvidó preguntarle sobre los arreglos florales porque estaba demasiado absorta en la conversación con él. Kazuhiko se rió entre dientes, pero luego le dio a Miyuki su información de contacto, y los dos prometieron verse de nuevo en otra ocasión. Volviendo al presente, Kanami estaba feliz de que todos hubieran tenido la oportunidad de reunirse, ya que momentos como este no se habían dado desde el accidente de Miyuki. Eso hizo a Kanami verdaderamente feliz. El año pasado, Toru había estado ocupado con muchas cosas, pero este año pudo disfrutar tranquilamente de su cumpleaños, y Toru se sintió bastante feliz por el gesto de Yaeka. Toru se había dado cuenta de que ya había pasado mucho tiempo desde que empezó a ser niñero. Yaeka pudo volver a ver a su madre después de muchos años y también hizo muchos amigos nuevos. Pero fue en ese momento en el que Yaeka sintió curiosidad por Toru. Toru pensó que tendría que trabajar aún más duro este año, ya que todavía tiene muchas metas que alcanzar. Pero lo más importante para Toru era que Yaeka nunca estuviera triste, ya que a los dos les gustaba mucho su sonrisa. Su sonrisa hacía felices a quienes la rodeaban, así que, como niñero de Yaeka, Toru siempre intentaría hacerla sonreír todos los días. Al día siguiente, Yaeka fue feliz al parque a jugar con sus amigas, y aunque todos estaban un poco cansados, se unieron por el bien de Yaeka. Como resultado, todos se sintieron relajados ese día jugando, especialmente gracias a Toru. Por eso, Yaeka estaba aún más feliz de lo normal.
Días después, en casa, Sugihara reveló que le agradaba mucho más el toro niñero, porque ahora sí se comporta como una persona decente y no como un desquiciado. Pero Toru le pegó un zap en la cara para que se deje de tonterías. En ese momento, Kazuhiko le preguntó qué estaba pasando, y Sugihara explicó rápidamente que Toru iba de camino a recoger a Yaeka, agregando que Toru se ha vuelto más hogareño últimamente, ya que antes se la pasaba todo el día afuera. Y Kazuhiko concordó en que Toru se había vuelto mucho más humano. Por su parte, Yaeka estaba esperando a que Toru viniera a recogerla, pero inesperadamente se topó con un hombre desconocido. Al mismo tiempo, Toru se encontró con otros 2 randoms que le bloqueaban el paso. No sabía quiénes eran, pero ellos sí tenían clarito cómo Toru los había tratado antes. Yaeka estaba apresada por el hombre extraño y estaba preocupada por Toru al enfrentarse con esas malas personas. Desafortunadamente, el tipo lastimó a Yaeka, lo que desató al demonio de Sakuragi. Rápidamente destrozó a esos bastardos, pero justo antes de que Toru pudiera hacer algo verdaderamente despiadado, la tenue voz de Yaeka logró detenerlo a tiempo. Al final, Toru llevó a Yaeka al hospital para que la atendieran. Se disculpó sinceramente con Kazuhiko por todo lo que acababa de suceder, pero él le dijo que estaba bien, y solo le recordó que ante todo, su deber era cuidar de Yaeka. El resto lo manejaría la familia Sakuragi. También le dijo que debía quedarse con ella, ya que cuando despierte, lo más seguro es que ella quiera verlo a su lado. Pero Toru no hizo caso y se marchó. En el camino pasó por casualidad junto a Masaya, llamando su atención. Él no dudó en atacar a Toru. Sin embargo, a Toru no le importó. Esto sorprendió a Masaya y continuó persiguiendo a Toru para pelear, pero Toru lo ignoró y siguió caminando. En casa, Sugihara ya había descubierto la identidad de quienes atacaron a Yaeka. Según Kazuhiko, esa pandilla ya había sido derrotada por Toru hace 10 años y parece que regresaron para vengarse. Sin embargo, vemos que Toru ya había entrado en su territorio y terminó masacrándolo sin piedad, mientras Yuri observaba todo desde arriba. Afortunadamente, Kazuhiko llegó a tiempo para detener a Toru. Lo regañó severamente, porque específicamente le dijo a Toru que estuviera al lado de Yaeka, y estaba muy furioso porque lo desobedeció. Toru pensaba que no había cambiado en lo absoluto. Él seguía siendo el demonio de Sakuragi. Kazuhiko lo negó de inmediato. Enfatizó que ahora mismo Toru es alguien responsable que cuida de los demás, cosa que dejó a Toru completamente atónito. En ese momento, Yaeka despertó y rompió a llorar al ver a Toru. Toru se disculpó rápidamente con Yaeka por haberla dejado pasar una experiencia tan aterradora, concluyendo en que Toru se desplomara lentamente en el regazo de Yaeka tomando una siesta, ya que había liberado toda la tensión que estuvo sintiendo. Al día siguiente, aunque Yaeka tuvo unos días libres de la escuela, aún así terminó diligentemente toda su tarea asignada. Hoy, Toru pasaría todo el día con ella, y tenía curiosidad por saber qué actividades quería hacer. La pequeña Yaeka quería ir a un festival de fuegos artificiales, pero había un detalle, y es que no estaban en la época del año en la que lo celebraban. Sin embargo, Toru decidió organizar uno él mismo. Eso hizo que Yaeka se emocionara mucho, pero él explicó que sería un festival más discreto en el que invitaría a sus amigos y a todos a unirse. Al final, Yaeka se lo pasó muy bien con sus amigos y todos pasaron el tiempo juntos. A la mañana siguiente, Sugihara entró en pánico cuando vio un mensaje de Toru, en el que le pedía que cuidara de Yaeka por él. Resulta que cuando le preguntó a Kazuhiko, este le dijo que Toru se fue. Toru le explicó sinceramente a su jefe que quería dejar a la familia Sakuragi antes de perder lo más preciado para él. Kazuhiko intentó detenerlo, pero Toru ya se había marchado. Yaeka supo la verdad y se preocupó. Ni siquiera Sugihara entendía lo que Toru estaba haciendo. Y en cuanto a Toru, él estaba solo en un lugar desolado, recordando las palabras de Kazuhiko antes de irse. Él le aconsejó a Toru que hiciera lo que quisiera, pero le dijo que no hiciera algo de lo que se arrepentiría después. Y en eso vemos a Yuri emocionado por la mala situación de la familia Sakuragi. En casa, Sugihara notó que Yaeka parecía triste. No podía soportar verla así. Entonces, Sugihara decidió ir a buscar a Toru. Yaeka también quiso acompañarlo, y Sugihara se la pensó un poco porque si algo le pasaba lo iban a colgar, pero al final sí decidió llevársela. Yuri se encontró con Toru y dijo que el verdadero ser de Toru seguía allí dentro. Yuri quería formar una pandilla con Toru, con la intención de usarlo para volverse la pandilla más poderosa de Japón. Lo que hizo pensar a Toru que tal vez Yuri estaba detrás de todos estos ataques. Sin embargo, Toru no pudo hacer nada para detenerlo. Cayó la noche y casualmente Toru y Aoi se encontraron.
Sin embargo, Aoi se dio cuenta de que algo malo le había sucedido a Toru, y él le aconsejó que eligiera lo que más apreciaba. En ese momento, Yaeka llegó corriendo desde lejos. Ella estaba tan emocionada que inmediatamente abrazó a Toru. Sugihara la siguió y estaba tan enojado por las acciones egoístas de Toru. Él no pudo mantener la calma, así que le dijo todas sus verdades. Le dijo que era un irresponsable por irse así nada más, ya que él era alguien que siempre había respetado. Esperaba que Toru volviera a casa a afrontar sus responsabilidades y finalmente Sugihara rompió a llorar. Pero esto finalmente le hizo abrir los ojos. Al día siguiente, Sugihara estaba tratando de evitar que Toru se cortara el dedo para enmendar sus errores, cuando Aoi apareció. Estaba molesto por todo el escándalo, pero Aoi le dijo a Sugihara que era una persona muy amable. Sabía que Sugihara había pasado por mucho últimamente, ya que nadie sabe mejor que él que Toru le hace la vida imposible a cualquiera. Aoi preguntó por Yaeka, ya que sabía que ella había estado asustada después del ataque. Pero ella dijo que Toru era el que se asustó más porque cuando llegaron al hospital Toru empezó a llorar desconsoladamente. Todos se unieron para hacerle burla a Toru, lo que lo puso nervioso e inseguro de qué hacer. Más tarde, Yaeka le rogó a su padre para que le diera permiso para visitar la casa de Aoi, y él accedió, pero solo con la condición de que Toru la acompañara. Al día siguiente, ambos aparecieron tal como lo habían prometido, y Koki se alegró de ver a Yaeka. Sanae también los recibió con calidez, y quedó maravillada por la ternura de Yaeka. Luego, Yaeka se sorprendió porque le dieron un pastel de gatitos, pastel el cual había sido preparado especialmente por Sanae, ya que sabía que a Yaeka le encantaban los gatos. Koki se hizo una pregunta bastante curiosa, y preguntó si de casualidad a Yaeka le gustan los chicos que dibujan, como él. Lo que hizo que Aoi se enojara con él por precoz. Los dos se pusieron de ruidosos y despertaron a la bebé Hina, haciéndola llorar. En ese momento, Yaeka se acercó lentamente a Hina. Sin embargo, Hina parecía sentir simpatía por Yaeka. Cuando Yaeka se quedó a su lado, Hina se calmó de inmediato y volvió a sonreír, porque pensó que Yaeka era una hermana mayor noble y gentil. En cuanto a Yaeka, estaba realmente ansiosa por ver crecer a Hina, y las dos estaban seguras de que se divertirían jugando juntas. Los niños se sorprendieron de lo unidos que estaban Toru y Aoi, y Sanae reveló que sentía que las cosas volvían a ser como antes, ya que hace tiempo los dos habían sido muy unidos. De repente, Aoi les mostró a todos algunas fotos del pasado, y fue entonces cuando Yaeka vio una foto de ella de niña durmiendo junto a Toru. Aoi recordó ese momento. Fue cuando Toru llegó a casa cubierto de heridas después de pelearse con alguien, y Kazuhiko lo castigó prohibiéndole a Toru salir de casa. Había resultado tan gravemente herido que Kanami tuvo que vaciar el botiquín. Toru estaba tan aburrido en casa que pensaban ir por cigarros, pero justo entonces vio a la pequeña Yaeka despertarse. Los dos se divirtieron mucho jugando juntos, y por la tarde, Yaeka se había quedado dormida en la pierna de Toru. Volviendo al presente, los dos iban de camino a casa, y justo entonces Yaeka vio una floristería, así que ella y Toru decidieron entrar. Yaeka quería comprarle flores a su madre, y después de hablar con el personal, se sorprendieron al descubrir que un cierto tipo de flores tenían un significado especial para Toru. En el pasado, Toru y su madre cuidaban de las flores a diario, y finalmente decidieron comprar ese ramo. Toru le llevó el ramo a su madre. Su tumba siempre estaba llena de flores frescas porque a ella le encantaban en vida. La razón era su ternura y belleza, además de que cada flor tiene su propio significado especial. Estos significados dependen de la perspectiva de cada persona. Toru compartió sus pensamientos con su madre, y nunca pensó que llegaría el día en el que pudiera cuidar de alguien más, y eso es mucho decir de alguien tan imprudente como él. Finalmente se había convertido en una mejor persona. A través de Yaeka, Toru se había dado cuenta de muchas cosas, pero ahora se centraría en su propia felicidad y en la felicidad de todos a su alrededor, especialmente la de Yaeka, dando así fin a Kumi-chou. ¿Despertará Miyuki de su coma? ¿Koki y Yaeka terminarán juntos? ¿Qué otros planes tendrá Yuki entre manos? Estas preguntas y muchas más serán respondidas en la siguiente parte, la cual aún no existe porque este es el último capítulo de la primera temporada de este anime. Esta temporada no adaptó en su totalidad el manga, así que, si quieres saber cómo continúa la historia de Yaeka y Toru, te invito a que lo leas. Y mientras tanto, esperaremos a que saquen pronto la segunda temporada de este lindo anime. Antes de irme, les aviso que hoy me levanté bastante bromista, así que los invito a que pongan en los comentarios quién diría que se volvería la jefa del clan,
para confundir a los que no llegan hasta esta parte del video. Pero bueno, ¿qué te pareció este anime? Déjalo aquí abajo en los comentarios. En fin, yo soy Belial de Belial Recaps y nos veremos en el siguiente anime.